Bueno, regresamos al punto en que nos quedamos hace un momento a partir de este revuelo que ha causado la condonación de 3,000 millones de pesos a los impuestos que el SAT pretendía en su momento que pagara Televisa y que ya no pagará porque ya se le condonaron en el marco de este programa Ponte al Corriente, que se instrumentó a raíz de que el Congreso aprobó pues precisamente tal cosa. Ahí queda la interrogante de quién fue la idea de que para 2013 se pudiera condonar de esta manera los impuestos. Dolores Padierna afirma fue idea del presidente, fue iniciativa del Ejecutivo y el Congreso votó y nosotros nos rechazamos, dijo, como PRD. Procuradora, regresamos en la línea. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, como defensora del contribuyente, tú dices no estaba en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, no estaba incluido el famosísimo ya artículo 3º transitorio. Dinos más del tema, Procuradora. Buenos días, muchas gracias por darme esta oportunidad. Ante todo, yo quisiera hacer una precisión, si me lo permites. Claro. El objeto del boletín simplemente señala que en la iniciativa no venía este programa de condonación como un antecedente, porque realmente la postura que le interesa fijar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pues es que cuando se determina un crédito, un adeudo fiscal a cualquier contribuyente, no por ese solo hecho se convierte en evasor, porque las disposiciones fiscales pues son muy complejas y a veces el SAT tiene una interpretación y el contribuyente otra, lo que ocasiona pues gran número de adeudos fiscales que se litigan en tribunales, aproximadamente 60,000 al año, y pues estos adeudos fiscales en aproximadamente la mitad de los casos ganan los contribuyentes. Entonces, el solo hecho de que el fisco le determine un adeudo a un contribuyente no quiere decir que sea un evasor y que haya dejado de pagar impuestos. Quiere decir que tiene una interpretación de la ley fiscal diferente a la que tiene la autoridad. Y después de hacer esta precisión, quisiera también comentar que yo respeto, incluso en lo personal, valoro mucho a la senadora Dolores Padierna. Y yo desde luego no quisiera hacer una polémica con la senadora. Simplemente sí quiero decir que esto es un hecho histórico. Todo esto que yo digo se puede consultar en la página de la Cámara de Diputados. Y se puede consultar también en el paquete económico que presentó el Ejecutivo el 7 de diciembre. Allí, si cualquiera busca el 3º transitorio, verá que no contenía ningún programa de condonación, y también podrá ver en la página del Congreso que fueron diputados de la Comisión de Hacienda pues los que decidieron meter este programa para apoyar a los contribuyentes, fundamentalmente aquellos que tienen adeudos anteriores al 1 de enero de 2007. Y por último, Carmen, efectivamente el PRD en su mayoría de diputados y en su mayoría de senadores votó de manera abrumadora junto con PAN y PRI por este programa de condonación. La senadora Dolores Padierna sí se pronunció en contra. Ella ha sido congruente con su posición. Efectivamente, ella se pronunció en contra, pero la mayoría de las fracciones del PRD en ambas cámaras pues votaron a favor. Como dijo nosotros, votamos en contra, se refería a ella, pero no al PRD entonces. Yo supongo que sí, porque desde luego, como te comento, yo respeto y admiro mucho a la senadora, incluso pues somos compañeras de partido. Está mal que diga esto, pero pues así es. Pero afortunadamente, Carmen, pues esto no es objeto, con todo respeto, de mayor debate, porque la página del Congreso, pues la de la Cámara de Diputados, es transparente y en cualquier momento, en este momento, se puede consultar todo el proceso que vivió la iniciativa y cómo se subió una diputada en el Pleno de la Cámara de Diputados precisamente a presentar esta moción para incluir un programa de condonación que, como tú muy bien lo has dicho en tu información, no es la primera vez que se hace en este país. ¿Recuerdas, Procuradora, el nombre de la diputada que en tribuna lo propuso? Por desgracia no, Carmen, en este momento no lo tengo aquí, pero incluso en el boletín reprodujimos sus palabras. Están allí reproducidas en el boletín, donde ella dijo que eso era un beneficio, pero ella no lo propuso, ella lo presentó.
se votó en la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados. Y entonces, cuando las comisiones introducen aspectos nuevos, se reparten entre los diferentes diputados el subir a tribuna para posicionar los puntos nuevos que están proponiendo al Pleno. O sea que tampoco podríamos responsabilizar a la diputada más que de su voto y de la presentación de una moción ya aprobada en la Comisión de Hacienda. Importante, Diana, el tema, entiendo que tú digas, mi interés no es polemizar con la senadora Padierna, y tú entenderás que el nuestro, en este caso, no es la polémica por la polémica, sino queremos saber exactamente cómo fueron las cosas, porque desde luego, independientemente que tú dices, bueno, la norma es la norma y este tema puede ayudar a Televisa o a cualquier otro, siendo la norma general, pero para efectos periodísticos y de seguimiento de algo que ha resultado escandaloso para muchos en esta sociedad, y no es que me lo invente, sino que ahí están las expresiones incluso de legisladores que votaron el asunto, casi que arrepentidos de lo que sucedió, una vez que se da a conocer públicamente que en el marco de este programa una empresa tan poderosa y tan importante como Televisa, pues se ve liberada de esta manera de 3,000 millones de pesos de impuestos, y le da pie, esto ya lo agrego yo desde luego, a que coloque días después o prácticamente de forma simultánea bonos de deuda por 6,000. Ese mensaje, esa señal a los contribuyentes, Diana, tú que eres la defensora de los contribuyentes, ha sido muy sacudidor, porque hay desde luego esta idea muy clara de que las grandes empresas en este país no pagan lo que deben, no pagan lo que el fisco debería cobrarles, y hay aquí una señal muy contradictoria para la propia sociedad. Y ese es el tema, Diana. Y más allá de las formalidades y del recorrido específico que amablemente has hecho de cómo se dieron las cosas y de cómo ese es un tema ya legal, y que aquí en todo caso lo que se tiene que identificar es por qué razones se dan estos programas de condonación, cuáles son los motivos, las razones, las justificaciones que permiten en el camino que una empresa tan grande como Televisa se libere de una carga de 3,000 millones. Y ahí se mandan señales muy diversas a los propios contribuyentes, Diana. Y ahí es donde yo te pido una reflexión, un análisis más amplio de lo que es específicamente cómo llegaron las cosas a este programa de condonación de impuestos del que hemos estado hablando. ¿Qué nos dice este escándalo provocado por la publicación de este informe que dio Televisa a la Bolsa Mexicana de Valores, en tu calidad de defensora de los contribuyentes, Diana? Carmen, muchas gracias por todos estos cuestionamientos. En primer lugar, pues yo considero que es muy importante que la sociedad esté enterada de todo esto que tú has referido, que se transparente. Afortunadamente, esta empresa que tú refieres es una emisora pública. Eso permitió conocer lo que no se conoce en caso de otros contribuyentes, grandes y pequeños, que también se han acogido al programa y que no tuvieron que revelar esta información. Eso sería como un primer punto. Como un segundo punto, yo quiero insistir que son numerosísimos los diferendos entre aquellos contribuyentes que están dados de alta en el RFC y el SAT y la Administración Tributaria. Por lo que comentaba, esto sucede en todo el mundo y especialmente en México, que tenemos una legislación fiscal tan compleja. O sea, hay diferencia de criterios, diferencia de interpretaciones entre el contribuyente y el SAT respecto de las normas que fijan los impuestos. Esto ha hecho pues que muchos de estos diferendos concluyan en determinaciones de adeudos por parte del SAT, muchas de las cuales, Carmen, carecen totalmente pues de la fundamentación y motivación adecuada, no a juicio mío, sino a juicio de los tribunales, que los dejan nulos, te digo aproximadamente en casi el 50% es la cifra que hay en un año. Entonces la postura de la Procuraduría es: el SAT no es perfecto, ninguna autoridad lo es. Sus actos pueden ser conforme a derecho o pueden contener interpretaciones erróneas. En México hay una legislación fiscal muy compleja y
yo te puedo contar casos, desde luego sin revelar nombres, de contribuyentes grandes, medianos, pequeños, que sufrieron auditorías y que les determinaron adeudos que en realidad resultaban totalmente improcedentes y que al final, o con la intervención de la Procuraduría o con la intervención de un tribunal, se dejó nulo. Ahora lo que hizo el Congreso es decir, bueno, todos estos adeudos que son anteriores a 2007, pues ya están muy viejos. Vamos a llegar a una condonación parcial en donde aquellos que se quieran acoger al programa se desistan del juicio. Por eso no son evasores desde el punto de vista estrictamente jurídico, porque todavía tienen un juicio promovido. Se desistan y se acojan al programa de regularización. ¿Hablaste de 2007? Anteriores al 1 de enero de 2007. O sea que los que estaban, perdóname Diana, los que se acogieron o pudieron haberse acogido a la anterior resolución del Congreso de cancelar. Resolución tenían adeudos anteriores al 1 de enero de 2007. Me refiero, sus deudas venían de 2006, 2005, años anteriores. ¿Es el caso de Televisa? No conozco el caso de Televisa. Yo simplemente, como te digo, a mí lo que me preocupa no es ese contribuyente, definitivamente. Ese contribuyente, como tú muy bien lo has dicho, tiene una alta capacidad contributiva, tiene la capacidad de promover medios de defensa. A mí simplemente lo que me preocupa es, como premisa general, que los contribuyentes, por el hecho de que se les determine un crédito fiscal por Hacienda, no son evasores y tienen derecho a promover un medio de defensa. Y en este caso, este programa de condonación, se refiere en la primera fracción del artículo 3 a adeudos anteriores al 1 de enero de 2007. ¿No son evasores, Diana? ¿Cómo les llamaríamos? ¿Beneficiarios de la benevolencia del Estado? No, nuevamente insisto, qué pena que no pueda yo ser clara. Lo que trato de decir es que las normas fiscales son complejas. Los pagadores de impuestos las interpretan de una forma, el SAT las interpreta de otra. Emite resoluciones donde les fija adeudos, y estas resoluciones en muchas ocasiones en todos los países del mundo tienen defectos legales, defectos estructurales. El contribuyente las puede pelear y en muchos casos puede ganar. Como te digo, casi la mitad de los casos se ganan. Y la Procuraduría, bueno, además yo antes fui magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, trabajé en la Suprema Corte en la Sala Fiscal, fui juez de distrito en materia fiscal y pues conozco de innumerables casos en donde el que tiene la razón es el contribuyente. El caso del contribuyente que tú refieres, pues no lo conozco, no lo podría juzgar, pero lo que quiero decir no es ese contribuyente, con todo respeto, ese contribuyente, con todo respeto, no me interesa más que como un contribuyente más. Lo que interesa a la Procuraduría es eso, mi querida Carmen, que no se estigmatice la defensa de los que pagan impuestos. Pues ahí está Diana Bernal Ladrón de Guevara, la postura y el pronunciamiento de la Procuraduría que encabezas como defensa del contribuyente. Te agradezco que nos hayas tomado la llamada y sobre el punto en específico del que veníamos hablando al principio, bueno, nos has dicho, no venía en la ley de ingresos el artículo el paquete económico transitorio no venía con ese contenido. Después, en la Comisión de Hacienda, es que de la Cámara de Diputados se le incorpora ese transitorio para decir que pues hay que condonar estos impuestos. En todo caso, ya encontré en tu boletín lo que citabas hace un momento de la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados, que fue la que introdujo este programa bajo el siguiente argumento presentado en el Pleno de dicha Cámara. El texto que retomas para tu boletín es el que dio lectura a esta diputada, donde dijo: estamos orgullosos de contribuir con esta ley a incrementar la eficacia recaudatoria, a apoyar a los contribuyentes y plasmar en este instrumento beneficios directos para todos los mexicanos. Es la frase que elegiste, que se eligió para hablar de cómo se presentó ante el Pleno lo que la Comisión Dictaminadora le agregó a lo que el Ejecutivo envió al Congreso. A diferencia de lo que planteó Dolores Padierna, de que la idea había venido del Ejecutivo, de la Secretaría de Hacienda y del Ejecutivo, que en este caso pues lo dijo en la entrevista que Como te digo, Carmen, si me permites, pues es un hecho histórico.
que está ahí. Afortunadamente allí esto está todo en la página de la Cámara de Diputados y Dolores siempre estuvo en contra, así lo manifestó, ella es leal a sus puntos de vista, a sus consideraciones, a sus criterios, pero el PRD en mayoría, no todos los diputados, pero la mayoría de los diputados, la mayoría de los senadores votaron a favor, igual que el PAN y el PRI. Bueno, pues para seguir indagando en el asunto, vamos a asomarnos a quienes eran los integrantes de esa comisión. La presidía un panista, ahora lo hemos visto, y también es importante para ir abonando en el conocimiento de cómo es que se deciden estas cosas. Bueno, habremos de buscar a quienes formaron parte de esa comisión dictaminadora para saber de las razones, de los argumentos, de por qué se lanza esta posibilidad que terminó en un programa del SAT para condonar impuestos que generó un caso en específico que al hacerse público ha reaccionado la sociedad o una parte de la sociedad de manera muy fuerte por diferentes razones que ya hemos comentado. Así que bueno, seguiremos en la indagatoria para Carmen, tener la película completa. Yo como procuradora seré la primera en estar al pendiente de esta investigación y de tu extraordinario trabajo periodístico. Te agradezco, Diana, la entrevista y el comentario. Muy buenos días. Buenos días. Buenos Carmen, días, procuradora.